La radio tiene el poder de contarnos cosas mientras hacemos nuestra vida. Por eso, nuestra invitada ha acompañado a cientos de miles de personas al levantarse por las mañanas, durante la ducha, mientras iban al trabajo en coche o en esa pausa en el café a mitad de la mañana. Comprometida con lo municipal, con lo cercano, con los problemas del día a día durante más de 25 años. La historia de ciudades como Móstoles o Alcorcón podría recitarse tan solo juntando piezas salidas de sus micrófonos. Ella es la voz de la radio en el sur de Madrid y hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe. Ana Iriarte, bienvenida a Punto y Comas. Hola, muchas gracias, Xavi. Siempre he tenido las ganas de decir en un sitio, gracias por invitarme a tu programa, gracias por invitarme a tu podcast. A mí me hace mucha ilusión tener este programa contigo, porque es verdad que Ana y yo nos conocemos desde hace muchos años, ¿no? Y más allá de lo personal, que es importante por el vínculo que tenemos, siempre me ha parecido que es interesante hablar con gente como tú, que conoce la actualidad comunicativa y de la política comunicativa municipal, sobre todo en el ámbito municipal, desde diferentes perspectivas, ¿verdad? Entonces creo que puede ser una conversación interesante para que veamos cómo es eso del periodismo local, ¿no? Yo siempre he dicho que soy una defensora del periodismo local. Sin periodismo local, pues además lo vamos a hablar hoy, la democracia, ¿no? Es de alguna manera democratizar la información. Es más cercana, es piel con piel. Yo siempre suelo decir que me gusta el periodismo local porque es piel, es sentimientos, son emociones, al fin y al cabo, y además es cercanía. Son cosas que puedes tocar, ¿no? Es que Claro. vamos Y conoces, ¿no? De primera mano. También puede ser negativo, ¿eh? Sí, porque Negativo en el aspecto de tener demasiado, ¿no? Cercanía. No sé, hablamos con la política, con los casos que también, ¿no? De noticias que he tenido que tratar muy difíciles porque eran muy cercanas. Entonces, puede ser muy positivo y también a la misma vez, bueno, pues tocarte muy de lleno. yo creo que es interesante la perspectiva. El tema de las relaciones creo que lo podemos tratar también, Vale. cómo eso puede llegar a influir en un momento determinado a la hora de acercarte a... Joder, es que al final no es la lejanía que te da la prensa estatal o la prensa o las televisiones autonómicas incluso, ¿no? Sino que es gente con la que te vas a ver mañana o pasado mañana, si no es en la política, a lo mejor es en otro sitio, ¿no? Claro, es que yo tengo también otra perspectiva. Yo no solo soy periodista de la zona en la que yo siempre he trabajado, el suroeste madrileño, es que vivo allí. Entonces, claro, yo me he ido a tomar cervezas ¿no? en unas fiestas y me he encontrado, aparte de a todos los políticos, también a asociaciones, no sé, pues al final te conoces porque son tus vecinos. Entonces eso también lo ves de otra perspectiva diferente. También una perspectiva que puede ser, a veces te puede retraer, ¿no? Pero también puede ser más humana, más empática a la hora... A ver, es que periodismo y humanidad no debería de estar separado, también te lo digo. Esto lo vamos a hablar a lo largo del podcast, pero para mí es algo imprescindible a la hora de trabajar. Nunca he querido dejar de tener, a ver, sí, te pones unas gafas determinadas cuando vas a cubrir un acto, no sé, o puede ser cualquier situación, un suceso, pones unas gafas, cuentas, dices, pero nunca puedes quitar la humanidad de tus crónicas ni de tu forma de hacer periodismo. Esa es mi forma de trabajar. Yo creo Hay que compañeros que no las tienen. de eso ¿Vale? O sea, eso luego hablaremos, sí. de la ética y pero eso más adelante, ¿no? Del carácter estructural en el que tú puedes desempeñar la ética, ¿no? Que al final tú no simplemente no tienes, lo sabes bien, la libertad de decidir siempre, tienes No, un margen para decidir como profesional sí. y muchas veces el profesor... Pero de eso hablaremos, que vas a Vale. saber mucho más tú, porque conoces bien el sector. Yo quería empezar con el tema de la actualidad política local, ¿no? Vale. Te lo mando desde mi perspectiva. Yo, sabes que llevo años trabajando en la parte de comunicación política, Ujú. en la parte de estrategia, y se dice siempre que si una cosa no se comunica, no existe, ¿no? Es la típica frase, ¿no? Bueno, que verdad. Es cierto, pero yo la reflexión que hago es, vamos a irnos un poquito más arriba, ¿no? Que eso yo creo que es lo interesante. Si eso es cierto, si eso es verdad, entonces si no hubiera medios locales que contaran lo que está pasando en lo municipal, lo que está pasando en lo comarcal, en Canarias tenemos lo insular, ¿no? Esas realidades políticamente no existirían. O sea, ocurrirían cosas, pero como nadie las contaría, no estarían en el imaginario público, no saldrían de la calle donde ocurre, Claro. digamos, el círculo más cercano que se ve afectado, ¿no? Entonces creo que es lo que hablábamos, ¿no? La actualidad política local no podría existir en términos mediáticos si no hubiera medios Vale, mira, locales. a mí me gustaría hacer un análisis de cómo ha sido siempre el periodismo local en el suroeste madrileño, ¿no? En el que tú también te has movido. Antes de la crisis del 2008, perdona, había cantidad de medios de comunicación en los locales.
había varios periódicos, yo que sé, Móstoles, se me ocurre. Había 4 periódicos, una radio como la SER, televisión local. El Grupo Prisa apostó también por televisiones locales, con Localia. O sea, quiero decirte que lo local era importante. La SER, por ejemplo, que es donde yo he trabajado durante muchos años, si es la radio más escuchada, porque creo que el último EGM, el último Estudio General de Medios, dice que tiene más de 4.300.000 oyentes, imagínate, creo que está seguida por la COPE, un poco menos, 3.500.000, y luego Onda Cero. Si la SER tiene esa cantidad de oyentes es precisamente por esa red de radios locales que tiene, ¿vale? Porque sí que vio que era fundamental que tuviera emisoras en todos los puntos. Pero luego vino la crisis de 2008, entiendo. Claro, a ver, la del 2008, ¿qué pasó? Al final, una de las profesiones más tocadas fue el periodismo. Se precarizó las redacciones porque empezaron a hacer ERES, bueno, y ERTES, ¿no? Empezaron también a cerrar periódicos porque había muchos periódicos de que al final, ¿cuál es su publicidad? Inmobiliarias, que claro, quebraron en ese momento, fue la burbuja inmobiliaria. Entonces ya no tienes publicidad que entre, la gente dejó de invertir en publicidad, dejó de invertir en prensa. Entonces, ¿eso en qué redundó? Al final, si hay solo 2 medios de comunicación, imagínate, de alguna manera, la variedad en lo local no había, a lo mejor, ¿no? Esa democratización de la información no existiría, porque tú imagínate, uno es vamos a hablar de política. Uno es del gobierno, ¿por qué? Porque lo financia el gobierno. ¿Dónde está ahí, ¿no? la independencia de lo local? Van a contarte solo lo que también les interesa, ¿vale? Entonces, pues sí que necesitamos esa variedad, ¿no? Que haya de lo local. ¿Para qué? Para que al final llegue a todos nuestros vecinos pues esa riqueza que tenemos en lo local. En la SER, ¿qué tienen? ¿Cuántas emisoras locales crees que hay en Madrid de la SER? Te diría que 4 a lo mejor. Vale, mira, está Radio Madrid, Sí. SER Madrid Norte, Henares, SER Madrid Sur, SER Madrid Oeste, Aranjuez y Sierra. Y mucho me parece, ¿eh? Para lo que hay. 7 emisoras. Bueno, están precarizadas, también tengo que decirlo. Quiero decirte, cada emisora que hay 2 periodistas ahora. Que eso también nos hizo la 2008. Antes de 2008 éramos 6 o 7 en cada emisora. Con técnico, y de repente se han quedado en 2, ¿vale? Pero bueno. Pero, ¿qué están haciendo? Cubriendo toda esa información. ¿Algún vecino se enteraría de la programación cultural si no hubiera emisoras locales? No. Esa es la clave. Yo también creo que hay que problematizar eso. Si no hubiera medios locales, de alguna manera, los ayuntamientos no podrían funcionar. Me explico. Tú estás en un ayuntamiento, tú sacas una política con lo que tú dices, cultural, deportiva, social, no sé, sí, de ocio. Por ejemplo, también de ocio puede llegar a ser. Si tú no tienes una serie de canales que te difundan esa información, que den a conocer esa política pública probablemente está abocada al fracaso, en el sentido de la gente no se entera. Vale, en regional le interesaría, vale, tenemos matinales, 4 matinales por la mañana y un informativo y hora 25 por la noche. Si no existiera lo local, ¿tú crees que en regional, que tienen media hora, van a entrar todo? No sé, simplemente Móstoles y Alcorcón a lo mejor sí entrarían, Fuenlabrada, Parla. ¿Por qué? Porque son ciudades grandes que también generan determinada información. Pero ¿tú crees que no sé, Serranillos del Valle, Villaviciosa de Odón, cualquiera de estos municipios pequeños, sus vecinos se enterarían de lo que está pasando en su municipio si no existiera la prensa local? No, porque al final no es extraordinario. O sea, en el regional va a sacar lo extraordinario. ¿Qué va a sacar? Lo negativo. Algo muy extraordinario que tenga, yo qué sé, una programación cultural, pero porque venga Juan Diego Boto, imagínate. No sé, ¿me entiendes lo que te quiero decir? No existiría lo pequeño, lo cercano. Lo enlazo con otro tema y nos metemos en profundidad de temas que creo que son interesantes. La cuestión de la gestión del tiempo, ¿no? O sea, al final yo pienso en el ciudadano medio, ¿no? El ciudadano medio tiene un ratito muy pequeño para informarse sobre actualidad, y dentro de la actualidad yo pienso en la política, ¿no? Tiene un espacio como muy pequeño para poder informarse de la política, ¿no? Y tiene que competir en su tiempo, en qué hueco le da a lo internacional, que a día de hoy además está muy movido, digamos, Vale. a lo nacional, a lo autonómico, regional, dependiendo de cada realidad esto tiene más o menos peso, y luego lo municipal. Entonces, si tú te peleas por la atención, por el espacio, no sé si me explico, Sí. de lo que te puede llegar a informar, la existencia de esos medios son importantes, y lo vinculo
en plena crisis, que yo creo que es fundamental, que era otra de las cosas que quería tratar contigo, en plena crisis de credibilidad que pueden llegar a tener algunos medios de comunicación o el sistema de medios, donde, como todo es susceptible de poder ser creído, no te terminas de creer nada del todo, ¿no? Ya. De alguna manera, el periodismo local tiene un reto, ¿no? En el sentido de, tiene el reto, por un lado, de no desaparecer, de existir para que políticamente pueda existir la política municipal, la política de lo concreto, de lo cercano, ¿no? Para que, porque si no existe Tú has dado la clave de lo cercano. exactamente, y también para, joder, temas que son de primero de democracia. Si yo no sé lo que está pasando, ¿cómo voy a escoger mi voto? O más allá, ¿cómo voy a reclamar mis derechos? ¿Cómo voy a saber lo que está pasando en mi ciudad, en mi lugar más cercano, ¿no? Y esto yo creo que se cruza con un tema que es interesante, el tema del rigor, el tema de la, no tanto del rigor, perdón, de la credibilidad. Uf, De la credibilidad de que los son medios. son tantos temas que al final, y cada uno es importante. Primero, del tiempo, la gestión del tiempo, la cercanía. Ujú. Fíjate, yo creo que es más fácil fidelizar desde lo cercano, ¿no? Es más fácil. Y entonces la gente, si tú le ofreces de tu municipio, Alcorcón, qué puede hacer el fin de semana. También un medio de comunicación es información de servicio. Me van a mi calle, mira, han aprobado un plan de asfaltado y mi calle me la van a asfaltar. ¿Puedo salir? ¿A qué hora puedo salir o no puedo salir? ¿Me van a cortar la calle? No, o sea, Ujú. que ya no solo estamos hablando de algo tan esencial como es el voto, sino también de mi día a día. O sea, la radio local o el periodismo local es tu día a día también. Fidelizar desde lo cercano es más fácil. Yo creo que no se puede competir desde lo local, los medios locales no pueden competir con nacional. Nacional, ¿qué es lo que pasa? Al final sí, son las noticias importantes, las más grandes, las macronoticias, pero ¿me está dando la información que yo necesito en mi día a día? Por lo tanto, a lo mejor no es la información importante, es la Mm. información que ocupa más espacio de Eso es, atención, ¿no? efectivamente. A ver, al final, yo tengo ahora mismo, me quedo en el paro y necesito buscar trabajo. Tengo que hacer una formación. Mediante un medio local Ujú. me voy a enterar dónde puedo ir a hacer esos cursos, si hay también ofertas de trabajo. O sea, quiero decirte, al final el medio local lo que te va a dar es esa información más cercana a ti y la que más vas a utilizar. A ver, la macroeconomía también me interesa porque me estoy quedando en el paro y estoy viendo que hay una crisis mundial por la... Vale, me puedo enterar y puedo ver, pero al final lo más a mí me parece interesante es tu día a día y esa cercanía. Pero yo quiero ir a un tema que creo que es interesante con todo esto. En esa competición, por ver quién te informa del día a día y por diferenciarte de lo nacional y de lo autonómico, se ha entrado en unas derivas, unas dinámicas en el periodismo, creo que tú y yo lo hemos hablado en muchas ocasiones, centradas en el clickbait, en el sensacionalismo, en las maneras de capturar la atención, que hasta qué punto son, en primer lugar, compatibles con una información pública veraz que todo Claro. el mundo debe tener, y en segundo lugar, hasta qué punto los medios pueden escapar de eso porque la propia estructura de financiación de los medios de comunicación en 2025 les empuja a esas prácticas. O sea, yo pongo el ejemplo siempre de algunas y algunos periodistas que seguro que conocemos, ¿no? Porque este mundo no es tan grande, que dicen, que miran y dicen, claro, intento hacer una cosa de calidad, pero es que a lo mejor el medio de al lado pone un titular sensacionalista y todo el mundo va al medio de al lado porque es sensacionalista y nadie lee mi reportaje que realmente ejerce mejor de servicio público que, que la lógica del clic, ¿no? Pero de alguna manera yo tengo que sobrevivir en ese entorno. Entonces yo tiendo a transformarme al clickbait no porque tenga menos ética, sino porque la propia estructura, el propio sistema me obliga a hacer otro tipo de periodismo que discutiríamos si es Ya, periodismo o no. es que eso es lo que pasa, que yo también pienso ahí que el editor, el director de los medios, al final, si todos jugáramos en la misma liga, al final esto sería muchísimo mejor. ¿Por qué? Por lo que tú estás diciendo. Al final, no puedes tener una información veraz. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro, que yo creo que más que... Yo no soy de teoría, soy de ejemplos. ¿Vale? Un ejemplo muy claro. Cuando ha pasado hace poco con el fallecimiento de 2 bomberos en Alcorcón, Ujú. todos los medios y todos los periodistas que nos pedían, que nos solicitaban eh, la información antes de la que se la puedes dar. O sea, los medios van con un tiempo, tú vas con otro. ¿Quién se lo está pidiendo a esa periodista que está ahí? El editor, que quiere entrar y que quiere hacer 5 entradas en un programa de 1 hora y quiere que entres 5 veces contando algo nuevo. ¿Qué puedes contar de algo nuevo de un suceso que está haciendo en ese momento? Entonces, desde luego que todo esto quien tendría que verlo y tendría que... son los editores o los jefes de un programa de redacción etc. que deberían de entender cuáles son los tiempos, que el rigor está por encima del que soy el primero,
que la veracidad está por encima del titular, ¿vale? Para que cliquen en mi noticia. Pero tenemos una crisis. O sea, quiero decirte, es verdad. Y yo no sé cómo terminar con ella, la verdad. Yo lo pienso porque estoy enfadada con el periodismo o con compañeros, porque creo que ante todo, lo decía antes, la humanidad es imprescindible a la hora de tratar una noticia. El otro día con los 2 bomberos, esos 2 bomberos tienen familia, amigos. Lo que yo no puedo es informar antes al periodista que a la familia, por ejemplo. Yo te estoy hablando de parte humana. Claro. Yo entiendo que el editor quiere tener quiénes son antes de nadie, pero es imposible. Entonces tienen que dar sus tiempos si queremos tener rigor. Y voy más allá. Yo sí soy de las personas que creo que deberíamos de sancionar ese tipo de actitudes. O sea, sancionar, pero a nivel, ya que vale tanto el dinero, a nivel económico. Exactamente. Por ejemplo, un medio de comunicación hace una noticia que no es la realidad. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tú sacas unos datos, ay, ¿qué más dará? Se han quedado ahí, se han olvidado, porque luego al día siguiente haces otra noticia con otros datos. Y nadie le pide responsabilidades ni a ese periodista, ni a ese editor, ni a ese medio con eso que ha sacado. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Si pedíamos, tendría que haber una normativa, o sea, está legislado, tendría que estar legislado. Tendría que ser que aquel que no tratara la información con la veracidad suficiente, pues fuera sancionado de alguna manera. Claro, hay que mandar el mensaje de alguna manera de que no se trata de llegar primero, se trata de llegar bien. Eso es. Es que al final, a veces nos olvidamos que la información es un servicio público. Claro. No es únicamente un lugar donde yo leo las Bueno, cosas. pero la gente lo que hace ahora es como, no es servicio público, es lo que tú estás diciendo, el clickbait. Es que han visto mi página 100.000 personas. Claro, pero ahora vamos a la estructura de financiación, que yo creo que es un debate también Que para eso lo importante. hacen 1.000 personas, claro. Claro, para que vean tu publicidad y para que eso monetice y para que al final... Pero el problema es que eso nos está llevando a una dinámica, también propulsada por las redes sociales, donde a lo mejor hay que mandar el mensaje de stop. Stop. Claro. Paremos. Se trata de que la información nos sirva para tener una vida más sana, para tener una democracia más fuerte, para poder tomar decisiones con mayor libertad. No se trata de que un medio sea autosostenible. Por lo tanto, a lo mejor hay que revisar también la financiación de los medios, en el sentido de, esto es un debate. Sí, es muy grande. difícil, ¿eh? Claro, pero yo lo que voy es, la izquierda, y aquí voy a hacer una crítica, la izquierda, un momento en este país donde solamente mirando a los medios grandes, con una razón, dijo que había que cortar el grifo público a los medios de comunicación, de alguna manera. No, había que ser muy duro con eso. Pero claro, esa política de la izquierda estaba desapegada de la realidad municipal y de la realidad fuera de Madrid. Por cierto, porque fuera de Madrid, si tú haces eso, pues a lo mejor hay territorios, regiones enteras que se quedan sin sistema de información, efectivamente. sistema de medios propios. Bueno, que yo estoy mirando desde el punto de vista de Madrid, pero tú imagínate, claro, fuera de la región, si no existiera ese periodismo local, hay muchas de las noticias que tampoco nos enteraríamos a nivel nacional, ¿sabes? A lo que veo es que deberíamos tal vez abrir un debate serio, profundo, sobre cómo financiamos los medios, cómo garantizamos que los medios no respondan a lógicas del mercado, sino que respondan a lógicas de su utilidad pública. Y eso pasa por, evidentemente, dejar de dar el dinero público a dedo, eso sin ninguna duda, pero en segundo lugar, tampoco dejar a los medios a su suerte de si consiguen contratos de publicidad, si consiguen clics o no, porque si no esto es una carrera hacia adelante, donde al final hemos matado la veracidad de la información. Si yo me puedo creer igual al medio X, no vamos a poner nombres y apellidos, porque si no, al final, que a la cuenta de Juanito Rana, la Rana Pepe, 87, te ha publicado un vídeo, posiblemente además modificado con inteligencia artificial. Si yo pongo a los dos emisores al mismo nivel de credibilidad, al final he matado la función pública del periodismo, el servicio público que puede dar el periodismo a la sociedad. Entonces tengo que buscar alguna manera de liberar al periodismo, diremos. Por eso ahí están las televisiones públicas, se supone. Pero claro, pero ahí ahora ya entramos en otro debate. Cuando tú tienes una televisión pública, esta también puede ser una herramienta al servicio del poder establecido en ese momento, ¿no? Claro, pero yo creo que es un debate tramposo. O sea, entiendo a lo que te refieres, pero puede ser una afirmación tramposa. Porque creo que la información como servicio público no es algo que obligue únicamente a las televisiones públicas. Creo que las televisiones públicas están obligadas desde su origen. Sí, del origen. Pero creo que es algo que debería obligar al conjunto de medios de comunicación. Sí. En el sentido, toda esta gente, además, sobre las radios y las televisiones, están ocupando espacios públicos que se les dejan para poder emitir Sí, claro. en televisión, en radio, ¿no? O sea, sí. Si les tienen que dar esas licencias, eso es claro, efectivamente. Exactamente, esa licencia. Entonces, ellos tienen la obligación, sin renunciar, evidentemente, a su línea editorial, que tienen una libertad para poder enfocarla, de dar un servicio público, de ofrecer un servicio público. Entonces, yo puedo entender que la exigencia en los medios, las televisiones públicas, en los medios públicos, sea de cajón de madera de pino, ¿no? Como quien dice. Pero a los medios privados creo que hay que generarles
esa obligación y allá donde, digamos, la realidad informativa como lo local no pueda existir económicamente sin renunciar a la veracidad, hay que buscar alternativas. Incluso hay que públicamente garantizar alternativas, o eso creo yo, porque si no, yo pienso en Villa Orcojuela de Arriba, ¿no? Me estoy inventando el pueblo, ¿no? Ese pueblo jamás va a saber lo que pasa en su entorno, No. a no ser que por el boca a boca se entere. Esa gente nunca va a entender la política municipal de su pueblo, nunca va a saber lo que hace su ayuntamiento. Y más grave, nunca se va a sentir de su pueblo del todo. Claro, eso es lo que te quería decir también. Lo local al final también genera cultura, genera al final que tú te sientas parte de un sitio. ¿No? Y al final es tan importante tener ese medio local independiente. Es que no me gusta decir medios locales independientes porque al final no existen. Yo creo que es muy difícil y muy complicado el que un medio sea independiente, porque lo que tú estás diciendo al final se genera, es un negocio. Claro. O sea, la información es poder. La información se compra, se vende y ahora mismo estamos en esa, ¿no? Es que yo planteo el debate de ¿y si no tuviera que ser rentable? Ojalá. Pero estaría, ojalá, o sea, ojalá que fuera así. ¿Por qué? Porque al final sí que, mira, ni necesitarías que en un momento determinado, como en este caso, ¿no? Las televisiones, voy a decir a las televisiones, tuvieran ese tipo de programas sensacionalistas en el que necesitas ofrecer lo más sensacionalista para que te vean, sería ideal. Pero ¿y cómo se llega a eso? Tomás, Es el debate. Es el debate. ¿Cómo garantizamos una financiación que permita que haya medios a ver, lo fuera del mercado? municipal para eso se hace, y tú lo sabes, hay plan de medios municipales en el que un ayuntamiento da un dinero también a los medios, pero Pero, ¿qué pasa con ese plan de medios? O sea, ¿quién aprueba ese plan de medios? Luego sabemos la parte oscura. Yo creo que está bien que esto lo sepa quien nos está escuchando, porque la gente no sabe cómo funcionan los ayuntamientos y creo que está bien que se sepa. Los ayuntamientos hacen un plan de medios que tiene teóricamente unos criterios objetivos. Vamos a decir que hasta ahí esto es así, ¿no? Pero después de esto, no solamente hacer el plan de medios, es ejecutar la publicidad del plan de medios. Hay una decisión política, que no está mal que sea política, sobre si yo ejecuto las campañas o no. Yo pongo un ejemplo. Hago a lo mejor una campaña de cuñas para informar sobre las fiestas patronales, ¿no? del barrio. Los populares. Y en función de cómo yo vaya ejecutando ese plan de medios, puede haber medios que vean que de alguna manera ese dinero público que les llega les va a llegar, o medios que no. Más allá de eso, que entiendo que es un mecanismo que puede ser mal utilizado como herramienta política, a mí lo que me preocupa es que todo el procedimiento es unilateral. Pero escucha, no solo puede ser utilizado de herramienta política, sino también todo al revés, ¿eh? Quiero decirte, yo no quiero hablar de chantaje, pero también hay gente que se dedica a decirte, oye, si se invierte en publicidad, a lo mejor puedo tratar mejor un titular o una información. De ida y vuelta. Claro. Depende de la fuerza que tenga el medio. Claro. Pero yo estoy pensando en el medio pequeñito. En el medio, vamos a hacer un grupo de periodistas que tienen buena intención, que no han perdido la ilusión, la fe en la humanidad, como quien dice, quieren montar un medio para realmente informar de su entorno, se ven entre espada y pared, ¿no? La espada es de alguna manera el sistema de publicidad que te va a obligar de alguna manera a hacer un tipo de periodismo que a lo mejor tú no querrías. ¿Para qué? Lleguen al link de IKEA, para que escuchen el anuncio de Van House, para que ¿no? Puedan recitar, de alguna manera la gente se monetice la cuña publicitaria de Tesla. Me lo estoy inventando, ¿no? Porque está muy de actualidad. Y la pared. ¿Y la pared qué es? A lo mejor una red municipal que da dinero público, pero cuyos criterios de entrada para poder adquirir ese dinero público, para poder ejecutar ese dinero público, son unilaterales, ¿no? Entonces, el pequeño periodista, digamos, de alguna manera, se queda entre la espada y la pared. Dice, oye, ¿a quién accedo? ¿Ante el chantaje de las oligarquías, de quien tiene el dinero, de las grandes empresas y del sistema de medios? O ante el miedo de que a mí no se me ejecute un dinero público y no me llegue. Entonces, Tenga que cerrar el medio. claro, yo creo que a partir de ahí, y también para proteger la institución municipal. Claro, por eso es tan importante lo que estamos hablando. Al final, todo esto es un círculo. Sin el periodismo local, yo creo que no se genera debate local, no se podría también hablar de una democracia plena, ¿vale? Y entonces, pero también esos medios tienen que sobrevivir, ¿no? Y tienen que... Joder, al final los periodistas tenemos que comer. Completamente. ¿Vale? Hay algunos que me gustaría que no, pero... No, bueno, tiene que comer todo el mundo. No, fuera broma. Lo que pasa es que a lo mejor no deberían dedicarse al periodismo,
Exactamente. pero que coman otra cosa. Pero lo que te digo, a ver, es un debate que yo creo que sí que se tiene que poner sobre la mesa, tanto me da igual sea periodismo local, regional, nacional, que deberíamos de empezar también, ante esta crisis de credibilidad que tenemos, deberíamos de pararnos y ver por qué tenemos esa crisis de credibilidad, aparte de todos los intereses que hay, políticos, etc., en el que ahora ya tampoco te creas ni las fuentes oficiales. O sea, ahora también eso podríamos hablar de los bulos y de que también ahora ya hay determinados partidos que se dedican a decir que las fuentes oficiales tampoco tienen credibilidad. Entonces, ¿a quién creemos? Claro, pero Entonces, eso es es complicado. complicado eso. Por eso te digo que lo del dinero también es muy difícil, ¿eh? ¿Cómo llegamos a hacer un medio totalmente independiente para que el ciudadano sea libre y pueda escuchar, bueno, pues tenga acceso a esa información sin ningún tipo de sesgo? Yo lo que pienso es que si tú no te puedes fiar de los medios de comunicación, al final te puedes fiar de cualquier cosa, porque tú necesitas formarte una visión del mundo, directo o indirectamente. Y a mí lo que me preocupa es que si todos los medios están inmersos, como lo están, en la crisis de credibilidad, yo voy a Rana PP87. Claro, ese es el problema que estamos teniendo ahora, pero bueno, yo te lo digo también, podríamos tener otro debate de, yo tengo hijas adolescentes y TikTok es la forma de información en alguna ocasión y discutimos en casa, porque es que lo ha dicho fulanito y fulanita en TikTok. ¿Y qué credibilidad tiene fulanito y fulanita? Porque tiene 1 millón de seguidores. ¿Eso te da credibilidad? O sea, ¿eso te hace una fuente fiable? Bueno, pues para gente joven sí, ¿sabes lo que te quiero decir? Entonces es verdad que también está cambiando las formas de informarse, que eso también deberíamos de entenderlo también los periodistas y los medios de comunicación, que deberíamos también a lo mejor hacer otro clic y empezar a informar de otra manera diferente para llegar a esa gente joven y que se puedan informar verazmente, por lo menos que tengan otra forma, otra fuente para que... Por eso yo creo que la extrema derecha no está teniendo tanto tirón, porque al final solo tienen esa fuente de información, entonces tendríamos también que intentar llegar a eso. Yo siempre he pensado, de todas maneras, que tú eso no lo puedes parar en el sentido de las nuevas redes y formas de No, comunicación, no, y que la mejor manera de combatir la desinformación es construir fuentes veraces, claro. de calidad, contenido de calidad, que tenga un sello de calidad de alguna manera, que la gente sepa que el que no se lo quiera creer, no se lo creerá, porque estamos en unos tiempos donde, bueno, los reptilianos, las vacunas, todo eso, que algún día a ver si podemos hablar de eso, que puede ser un tema interesante, pero que la gente sepa que cuando lee un artículo o escucha una pieza de radio de un medio determinado, sabiendo que tiene su línea editorial, que Bueno, pero es son dos legítimo, cosas diferentes. sepa que es una fuente, digamos, que la noticia a la hora de construirte es fiable. La ha construido, la ha cotejado. Es que eso lo que pasa que también tenemos ahora los periodistas, es que creemos que si preguntamos a fulanito y a menganito y lo ponemos en una pieza, ya hemos hecho nuestro trabajo. Completamente. Y no es así. Nuestro trabajo, lo que pasa es que no tenemos tiempo, que también es lo que estamos hablando, de la inmediatez, el querer ser primero, el clickbait, etc., etc., no te deja tampoco hacer determinadas informaciones. Pero es que al final lo que debemos hacer los periodistas es preguntar a uno y a otro y nosotros también intentar llegar a esa realidad. No hay tiempo. A mí, ¿Sabes lo que te quiero decir? No hay tiempo. Quieren ya que lo hagas, entonces, ¿qué es lo que haces? Lo más sencillo. Te lo voy a decir a nivel político. PP dice no sé qué, PSOE dice no sé qué, y Sumar dice no sé qué, y lo ponemos ahí y ya llegamos y tiramos. Y no vamos a lo mejor a lo real y a lo que es importante, que si este dice esto, este dice este, ¿cuáles son esos los datos reales o qué es lo que tenemos que ofrecer también a los ciudadanos? Pero no tenemos ese tiempo y tampoco nos lo dan, ¿eh? yo creo que esto conecta con una batalla que es una batalla de época. Una batalla de época, que es la batalla por el sentido común, digamos, por el imaginario colectivo. Yo sé que esto puede parecer muy abstracto, pero tiene que ver. Y hay una cuestión que yo creo que es importante, ¿no? Y es que la gente funciona por emociones, ¿no? Hombre, al final una noticia también te llega más o menos por la emoción, claro. Claro. Emocional. Entonces yo creo que la cuestión del sistema de medios está directamente conectada con la manera en la que nosotros podamos tener herramientas para que una información que no es veraz, pero que se ha convertido en verdad social, esto es muy abstracto, pero en realidad una mentira es una mentira porque socialmente entendemos que es una mentira. O sea, a lo mejor no es cierta la información, pero si todo el mundo la repite y todo el mundo se la cree, o sea, socialmente opera como verdad. Bueno, con la propaganda, ¿no? Que ha habido siempre en la que hablaban la propaganda nazi, ¿no? Que al final tú conviertes una mentira en una realidad por cuando de alguna manera la repites tantas veces. Claro, por eso hay una derecha que ahora habla ¿cómo es? De verdades alternativas o de hechos alternativos, ¿no? Vale, sí. Porque ya no existe la mentira, no existe la verdad, ¿no? Yo soy de los que piensa que nunca existió la mentira y la verdad, que son constructos sociales. O Vale. sea,
existen cosas que son falsas, que nunca ocurrieron, pero en el imaginario colectivo, en el imaginario social, si todo el mundo piensa que una cosa es verdad, aunque no sea cierta, opera como verdad, en el sentido de que, me explico para que no se me malinterprete, la gente va a tomar decisiones en su vida como si eso fuera verdad. Entonces, ¿qué puede hacer una periodista, periodista, en este caso, un periodista en este caso, ¿no? Bueno, sí, eso decimos nosotros los periodistas. Lo repito, ¿qué puede hacer un periodista cuando, de alguna manera, una información falsa e incluso peligrosa se ha convertido en verdad social y tú vas a una mesa, digamos, de tertulia o de debate o autoinformativo y está todo el mundo diciendo que eso es verdad y lo da por hecho? Es muy complicado, ¿no? Entonces, para tú poder desmontar todo ese relato instalado, toda esa verdad construida, ahí te hace falta una veracidad extra, porque si no, Esa fuente, eso se llama una fuente oficial, al final. Quiero decirte, para darle una veracidad tienes que tener una fuente pero ahí es mi que te discrepancia. desmiente eso. Yo creo que la verdad no viene de la fuente. Bueno, es que hablamos de verdad y mentira y a lo mejor también es como términos muy absolutos. O sea, una información puede ser verazmente confirmada, pero a nivel de realidad social entendida como una locura. En el sentido de, yo pongo el ejemplo, ¿no? de todas estas cosas, ¿no? Lo de las armas de destrucción masiva en Irak, por poner un ejemplo lejano. Debió haber un momento donde una parte de la sociedad norteamericana pensaba de verdad, primero, que en Irak había islamistas, que eso nunca ocurrió, pero bueno, la realidad paralela de cada uno en la cabeza, que sea la que sea. Y en segundo lugar, que había armas de destrucción masiva en Irak. Esa idea se repitió y había un momento donde tú ibas a determinados círculos que se ven, ¿no? Republicanos o de la sociedad más conservadora estadounidense, decías que en Irak no había pruebas de que hubiera armas de destrucción masiva y no te creían. Tanto es así. Se ha ocupado Irak, se arrasó el país, no apareció ningún arma de destrucción masiva y 20 y pico años después todavía hay gente que piensa que había armas de destrucción masiva. Entonces, ahí es más fácil el ping-pong, digamos, pero oye, ¿cómo yo desmonto una verdad socialmente aceptada sin fuentes fiables, ¿no? Sin un periodismo en el que yo pueda creer? Es que de todas formas nosotros hemos tenido muchos casos de eso. Tú estás diciendo Irak, aquí hemos tenido un atentado como el 11M, Completamente. que también es lo mismo. Y fíjate, hubo una serie de medios y de periodistas que se dedicaron a decir la teoría de la conspiración y al final es lo que ha quedado en mucho diario. Yo también te voy a decir una cosa. El otro día me lo preguntaban en una charla que estuve y me decían, ¿a quién creo? Es que hay un problema ahora. No es un problema, es que al final tú vas a creer a quien piense como tú. Ya te lo digo así. O sea, yo leo este periódico, leo este periódico, leo este periódico, puedo leer los tres, pero al final, ¿con quién me voy a sentir más identificada? Con el que piensa como yo. Entonces voy a crear, le voy a dar credibilidad. ¿Por qué? Porque piensa como yo. Ya está. Y es muy difícil contra eso combatirlo. Hay que intentarlo, hay que seguir haciendo y hay que seguir intentándolo. O sea, el otro día con lo de los bomberos que yo te decía antes, el ejemplo, había una periodista de un medio que me llamaba y me decía, por favor, me tienes que dar un dato oficial sobre una cosa que había pasado en ese suceso, porque mi jefe lo lee en todos estos periódicos que es de esta manera y yo sé que no es de esa manera, que es de esta otra, pero tú me tienes que dar una fuente de alguna manera, pues no sé, otro bombero que te cuente cómo es el proceso, lo que fuera. Estaba buscando una fuente que fuera oficial, una fuente que fuera que tuviera credibilidad, ¿para qué? Para desmentir todo lo que se había dicho. Pero la persona que está enfrente, ¿qué va a hacer? Creer a quien quiera. O al bombero o al periodista que te está diciendo que eso es mentira. Y yo creo que eso también va muy en... Ahora ya es algo muy subjetivo. Y un último elemento antes de entrar a la parte final de este encuentro que se está pasando volando, ¿no? Que no me gustaría que se quedara sin tratar. El tema del periodista como trabajador o como trabajadora, ¿no? ¿Cómo lo protegemos, no? ¿Cómo lo protegemos frente a un modelo laboral muy precario, frente a una carga de trabajo que es excesiva? Y ojo, cuidado, frente al tema de la inteligencia artificial. O sea, cómo la emergencia de la inteligencia artificial puede en un momento determinado poner en duda o poner en riesgo las labores cotidianas del periodista y obligarle. Yo no creo que la inteligencia artificial vaya a sustituir al periodista, pero sí creo que puede ser una herramienta de presión que utilicen determinados empresarios de la comunicación para hacer una sobrecarga de trabajo a menos periodistas, ¿no? Decirle, oye, usted puede picar 10 notas de prensa que recibe en forma de teletipos de agencias, ¿no? En 5 minutos o en 10 minutos cuando antes tardaba una hora, ¿no? Entonces, ¿cómo protegemos al periodista frente a una época de cambios para, primero, a la vez, garantizar la dignidad en los platós de televisión, en las redacciones, en las radios? Porque creo que buenas condiciones laborales son también una de las mejores garantías para que haya gente que pueda pelear por una información veraz. Si a mí Claro. no me pueden echar del trabajo porque digo, oiga, hasta aquí llego,
Claro. yo lo voy a hacer. El miedo a quedarte sin tu trabajo, eso también, claro. Y si no, a mí me colocan fuera. Y también para ese sistema competitivo de medios, ¿no? Ahora hay una inteligencia artificial. ¿Cómo protejo al periodista frente a herramientas que le pueden barrer? Porque el propio sistema de medios, de alguna manera, nos ha llevado a un lugar de clickbait, de picar notas de prensa y convertirlas en teletipos de agencias. Una serie de prácticas que la han automatizado al periodista, pues está hasta arriba. Sí, porque al final, mira, tú lo estás diciendo, a partir del 2008 que estábamos hablando antes, se empezó a precarizar las redacciones, se empezó a, por ejemplo, una redacción de 2 personas hacen un programa, hora 40, matinales, informativos, página web y redes sociales, más luego también eres parte como de relaciones públicas, ¿no? Ante todo lo que está sucediendo en tu entorno. 2 personas, con sueldos que muchas veces me gustaría que la gente supiera realmente los sueldos que hay en muchas de las redacciones. Claro, más de una vez, ¿qué haces? Tengo 4 horas, imagínate, para trabajar. Me piden, tengo página web, redes sociales, no sé qué, y lo tengo que hacer en esas 4 horas, por 1.000 euros, ¿vale? ¿Qué haces muchas veces? Pues picas y copia-pega, ¿no? Pero el problema es que cuando te acostumbran a hacer eso, luego viene una IA que lo hace corriendo y hay un problema. A ver, mira, O sea, fíjate, la IA es interesantísima. A mí me parece muy interesante. Yo la estoy utilizando ahora para determinadas cosas, pero me parece muy interesante. Al final, las herramientas que tenemos, pues cuando... Mira, la radio siempre se dijo que iba a desaparecer cuando vino la tele. Vino la tele y no ha desaparecido. Lo que ha hecho es evolucionar y ha ido haciendo, ¿no? Pues la radio a la carta, los podcasts, etc., ¿no? Pues esto pasa lo mismo. El periodismo no tiene por qué desaparecer, pero ha venido una IA que puede servir para muchísimas cosas. No sé, una redacción. Yo hago un artículo para la página web, pero luego lo quiero utilizar para la radio. Con una IA lo hago en un momento. Meto mi texto y digo, oye, tono, radio, tal. Y me ayuda al final también a tener, o sea, que en menos tiempo tener un buen trabajo. O sea, qué bien. Pero el problema es el clickbait también ahora. Hay en medios de comunicación que lo que están utilizando son inteligencias artificiales para traer noticias que son virales. Es que el otro día me lo contaban esto. Noticias que son virales en el resto del mundo, las traducen al castellano, la meten en tu página web. Esto es un señor que también ve que no sea todo como muy disparatado y lo metes. ¿Dónde está? Si eso es verdad, es mentira. Contrastarlo, ¿no? Saber si eso es veraz. es que eso no es periodismo. No, no lo es. Eso no es periodismo, eso es otra cosa. Pero ahí Pero claro, estamos hablando de lo que necesitas, el clickbait que entra en tu página web y se está utilizando para eso, la inteligencia artificial. Y hay en medios que ya se están creando solo con inteligencia artificial. ¿Qué credibilidad puede tener esto? O sea, quiero decirte, si es que no hay nadie que contraste tampoco esos datos que hay ahí. A ver, es peligrosa en ese aspecto. No creo que el periodista se vaya a desaparecer por una inteligencia artificial, pero hay que intentar que de alguna manera sea un complemento a nuestro trabajo. pero debería protegerse de ella más que Sí, nada. sí, o sea, también legislar, quiero decirte que yo creo que esto también habría que, igual que te estoy diciendo que antes había que legislar sobre si uno sabe que miente y le da igual y tira para adelante con esa noticia, no tendría que tener consecuencias. Esta utilización de la IA tendría que también tener una legislación muchísimo más concreta. ¿Cuál? No lo sé, ahí están los juristas, pero quiero decirte mucho más concreta y más también para, sobre todo por la democracia, porque al final ya se ha visto las fake news que hay y el daño que hacen también a la hora de unas elecciones, ¿no? A la hora de ir a votar y cómo también puede... O un suceso en el día a día que genera una alarma social que Efectivamente, eso lo están haciendo ahora, lo estamos viendo, ¿no? lo Con hemos muchas visto. noticias, o sea que... Vale, yo por recapitular, ¿no? Yo creo que esto es parte de una misma batalla, ¿no? Parte de un mismo objetivo. Hemos hablado de sanción a los medios de comunicación que generen desinformación, por definirlo de alguna manera. Sí, yo sí creo en eso. Sobre todo por seguir, porque creo en un periodismo que tiene que ser veraz y riguroso, Alternativas de financiación para que haya medios que puedan existir al margen del mercado. efectivamente. Y en tercer lugar, una protección laboral de las trabajadoras y trabajadores del mundo del periodismo para que puedan informar con veracidad y a la vez se puedan proteger ante los cambios de época como la inteligencia artificial u otras que estén por venir, ¿no? Y cuarta, local, lo local importantísimo. Cuarto, lo local. Hay que blindar lo local. Sí. La información local, ¿no? Hay que garantizarlo. Sin información local no hay democracia municipal, no hay democracia insular, no hay democracia comarcal. Y esos son espacios constitucionales de nuestra democracia. Sí. Y por delante del mercado está la Constitución. Que a nadie se le olvide, ¿no? Entonces, sí, son esos 4 elementos. Yo me los quedo como 4 elementos que creo que son fundamentales para abrir el debate y para hacer una reforma en profundidad
del sistema de medios en España, la relación entre lo público, entre la democracia, el sector público y el sistema de medios en España. Y oye, así está siendo una conversación interesante, pero como estamos ya terminando por tiempos, que me están diciendo por ahí que hay que terminar, yo te quería hacer una preguntita más de tipo imaginativo, ¿no? Y es, tú imagínate ahora que te encuentras con una chica joven que a sus 18 años quiere estudiar periodismo, es la pasión, la vocación de su vida, ¿no? Como posiblemente a gente que tú hayas conocido de... Sí, además he tenido muchos becarios y luego mucha gente en el entorno y te preguntan. Imagínate que está a punto de entrar para echar la matrícula en la universidad en la que quiere Yo digo, estudiar. no. No. Esa es lo que te iba a preguntar. ¿Qué consejo, entendiendo que él lo quiere hacer y que después del primer momento de advertencia, de miedo, ¿no? Lo reflexionas y dices, bueno, vamos a... que nos hacen falta periodistas que con vocación, ¿no? Sí, sí hace falta. ¿Qué consejo le darías a ese joven? Para mí es imprescindible, sigue siendo imprescindible que haya un buen periodismo, ¿vale? Y que siga habiendo periodistas, sí, porque si queremos fortalecer las democracias, no solo de aquí, no local, regional, sino las democracias también del mundo, se necesita un buen periodismo. Yo no soy nadie para dar ningún tipo ¿no? de consejos, pero sí que le diría, sobre todo, la humanidad. Mira, antes he hablado contigo, me encanta Kapuscinski, ¿vale? Yo le digo a la gente que nos está oyendo que lea Kapuscinski si no lo ha hecho, ¿vale? Y Kapuscinski había un libro que, además, mira, me lo he apuntado aquí, es Los cínicos no sirven para este oficio, hablan del buen periodismo o del periodismo como lo entiendes, es dialogado, ¿vale? Es un libro dialogado en el que Kapuscinski habla de que para ser un buen periodista tienes que ser buena persona. Y yo Clave. sí lo creo, ¿vale? O sea, entonces, bueno, no voy a decir que habla de los directores de los medios ni nada, ¿vale? Que eso que lo lean y luego ya me dicen lo que piensan. Hay que ser buena persona, hay que ser humano, ¿vale? Para tratar una noticia hay que ser humano, hay que intentar ser lo más riguroso posible y nada, y le diría que sí, que para adelante, pero con todas esas también, ¿no? De alguna manera, y que se ponga frente al espejo de si tú vas a hacer una noticia sobre ti mismo, ¿vale? Cómo querrías abordar esa noticia y cómo querrías que también la gente la escuchara, ¿vale? Entonces eso también sería importante. Pues nos quedamos con esa idea, que para ser un periodista hay que ser buena persona. Sí, total. Algo fundamental, yo creo que es un consejo, parece que no, pero existencial para quien quiera dedicarse a esto, para que no pierda la brújula moral, Sí. que en muchas ocasiones es importante. Me has hablado de Kapuscinski, entonces yo voy a terminar haciéndote un regalillo, regalándote un libro por haber venido ¿Ah, sí? allí, sí. Bueno, y encima... Lo viste antes, me preguntaste, el de Lakoff, el de, lo voy a enseñar, no sé si es a esta cámara o a esa. Tenía unas cosas terribles. Cada vez que hablo con vosotros me habláis del elefante, ¿no? No pienses en un elefante de Lakoff. Yo te lo regalo porque es verdad que yo la comunicación la he abordado siempre desde el otro punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación política, de la disputa por el sentido de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que este libro, al final, lo bueno que tiene es que aborda además un debate que hubo, un diálogo que hubo en la política norteamericana, que no te voy a hacer spoiler como Vale. soy para que lo leas, ¿no? Pero que plantea la importancia de la disputa por el sentido de las cosas, ¿no? Y la construcción de los marcos de sentido. Que, o sea, plantea que no se trata de tener razón y de decir la verdad, sino de alguna manera de construir una manera de entender la vida, de entender las cosas, para poder cambiar la manera de transformar las cosas, valga la redundancia, ¿no? Para mí fue importante porque me permitió ver la política, en este caso, desde otra perspectiva y mi relación con la comunicación en general, ¿no? De otra manera, y bueno, te lo quería regalar. Ay, muchas gracias, me encanta porque además sabes que me lo quería leer yo. Algo había escuchado, algo me habías contado alguna vez, ¿no? Entonces me lo tenía en la cabeza y dije, oye, pues qué mejor momento que este. Luego me invitas, después de leerme el libro, me invitas y discutimos del libro. Pues lo hacemos, a ver hasta qué punto. Yo creo que no ha envejecido, ¿eh? Han pasado muchos años, pero sigue siendo de... Hay lecturas que no envejecen. Kapuscinski, por ejemplo, tampoco envejece. Ese me lo llevo yo, que no lo he leído, te lo dije antes, no lo he leído Bueno, pues todavía. ya sé qué regalarte yo a ti. Bueno, pues a la próxima entonces me traes a Kapuscinski. Muy bien. Y si no lo he leído antes, lo leo y luego hacemos otro programa y lo Gracias, David, por abordar también el periodismo local y la forma que tenemos algunos de entender lo que es esta profesión. Y muchísimas gracias a ti, Ana, por venir, por acompañarnos. Y nos vemos próximamente en otra edición de Punto y Coma. Muchas gracias por atendernos, por estar ahí y por estar con nosotras y nosotros.